Yo soy Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Así comenzó mi vida, bajo el estandarte de un linaje guerrero, con la fuerza y el orgullo de una raza que valora el poder y la conquista sobre todas las cosas. Desde que recuerdo, se me enseñó que la grandeza se mide en fuerza y dominio. Mi destino era claro. Nacer en la élite significaba que mi poder debía ser absoluto y ningún ser en el universo tenía derecho a cuestionarlo. Creía firmemente que mi destino era gobernar, destruir y someter. Desde pequeño fui educado para ser el más fuerte, para no mostrar debilidad y llevar a mi raza hacia la gloria. Eso era todo lo que significaba la vida para mí. La victoria, la supremacía, la conquista. Pero había una sombra sobre mi grandeza, una opresión que no me permitía ser libre ni alzar mi fuerza sin restricciones. Esa sombra se llamaba Freezer. Desde joven, vi cómo Freezer gobernaba y sometía a mi pueblo. Mi padre, el rey, me advirtió sobre el poder de este tirano y me enseñó a odiarlo. Pero ese odio, en lugar de darme fuerza, se convirtió en una cadena que me ataba, un anhelo de venganza que nunca podía satisfacer. Freezer se burlaba de nuestra raza. Y aunque sabía que algún día enfrentaría a ese demonio, también entendía que en mi estado actual no era más que un peón bajo su yugo. Y esa verdad me desgarraba por dentro. Cada día, esa opresión alimentaba mi ambición. La única respuesta que encontraba era entrenar sin descanso, esforzarme por alcanzar un poder que pudiera hacer temblar el universo. La idea de derrotar a Freezer se convirtió en mi obsesión y mi odio se volvió el motor de mis acciones. Estaba dispuesto a todo por liberarme de su dominio, incluso a sacrificar cualquier atisbo de compasión o bondad en mi interior. El mundo no tenía espacio para esas emociones. Eran las herramientas de los débiles. Yo solo necesitaba poder, el poder absoluto. Mis primeros combates fueron simples conquistas, demostraciones de fuerza y brutalidad. Allí, cada victoria reafirmaba mi orgullo como el príncipe de los Saiyajin. Los planetas caían ante mí y sus habitantes, para mí, no eran más que escalones en mi ascenso. No era solo mi derecho, era mi deber como príncipe demostrar que ningún ser en el universo podía igualar el poder Saiyajin. La ambición y el odio, esa combinación oscura, eran los únicos compañeros que reconocía. Mis emociones parecían firmes y mi propósito claro, pero en el fondo algo me faltaba. Sin saberlo, estaba atrapado en una prisión de mi propio orgullo y desprecio. Lo que yo no entendía entonces era que la verdadera grandeza no se encuentra en el control o en el temor que imponemos. No, la verdadera grandeza se encuentra en algo mucho más profundo y duradero. Pero para aprender eso, mi camino tendría que pasar por pruebas que pondrían en duda todo lo que creía. Entonces llegó el día que cambió mi vida para siempre. El día en que conocí a ese miserable Kakaroto, ese Saiyajin de clase baja que ni siquiera conocía su propio poder. Fue en la Tierra donde nos enfrentamos por primera vez y lo recuerdo como si fuera ayer. En ese planeta lejano, él se atrevió a desafiarme, a plantarse frente a mí con una fuerza que jamás había esperado de alguien de su calibre. Mi orgullo como príncipe me hizo reír al principio, como si su mera existencia fuera una burla a mi grandeza. Pero pronto esa risa se transformó en ira y desconcierto. Kakaroto no era como los demás. Él peleaba con una voluntad que yo no comprendía, una tenacidad casi inhumana. En cada golpe que intercambiamos podía sentirlo. Kakaroto tenía una fuerza que iba más allá de la técnica o la furia. Era una fuerza de espíritu, algo que jamás había entendido porque nunca había peleado por algo más que mi orgullo y mi odio. En ese momento mi mundo de creencias inquebrantables empezó a temblar. ¿Cómo era posible que un guerrero sin linaje, sin la carga de la realeza y la ambición pudiera igualar mi poder? Ese pensamiento me enfurecía, porque Kakaroto me estaba mostrando una realidad que yo me negaba a aceptar. Con cada movimiento desafiaba la base de mi existencia, la creencia de que el poder era algo innato, exclusivo de los elegidos. Cuando caí derrotado frente a él, sentí algo que nunca antes había experimentado. No era solo la humillación de haber sido vencido, era una herida mucho más profunda. Kakaroto había hecho algo más que derrotarme físicamente. Había golpeado mi orgullo y mi sentido de superioridad. Por primera vez comprendí lo que era la humildad.
aunque en ese momento lo negué con cada fibra de mi ser. Mi orgullo me hizo levantarme de nuevo, me hizo jurar que algún día lo vencería. Esa derrota fue el comienzo de mi verdadera lucha, una lucha que ya no era solo contra otros, sino contra mí mismo y contra las sombras de mi ambición. Después de ese enfrentamiento, entendí que Kakaroto no solo era un rival, era la prueba viviente de que mi manera de ver el mundo era limitada y débil. Yo, Vegeta, el príncipe que había jurado nunca doblegarse ante nadie, estaba obligado a aceptar que la fuerza de Kakaroto provenía de un lugar que yo no conocía. Un deseo de proteger, de salvar, de luchar por algo más allá de uno mismo. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, una parte de mí empezó a admirar esa fuerza, ese poder que parecía crecer sin fin. Kakaroto se convirtió en mi obsesión y en mi espejo. Cada vez que caía derrotado, me enfrentaba a la humillación de ver mis propios límites, y esa humillación me atormentaba, pero también me impulsaba. Fue entonces cuando comencé a entrenar con una intensidad que nunca antes había conocido. No solo por el deseo de derrotarlo, sino porque había despertado en mí una nueva motivación. Algo en mi interior empezaba a cambiar, aunque no podía aceptarlo aún. Kakaroto se había convertido en la prueba constante de mis debilidades, pero también en el catalizador de mi transformación. Después de ese encuentro con Kakaroto, cada día se convirtió en una lucha incansable para superar mis límites. Sabía que debía vencerlo, no solo por mi honor como príncipe, sino porque él había revelado una verdad insoportable. No era el guerrero más poderoso. La búsqueda del poder absoluto se volvió mi única obsesión y me llevó hasta el planeta Namek, donde una vez más me enfrentaría a Freezer y a sus lacayos. Ahí, en ese planeta desconocido, pensé que podría encontrar el poder que tanto ansiaba, alcanzar la forma legendaria del Super Saiyajin y poner fin a la opresión de Freezer. Pero Namek fue una prueba más dura de lo que esperaba. Cada batalla en ese planeta me obligó a enfrentar mi propia fragilidad. Me vi rodeado de enemigos que me superaban y obligado a unir fuerzas con Kakaroto y sus aliados. Esa humillación ardía en mi orgullo, pero algo me decía que había cosas más grandes en juego. Lo peor llegó cuando me enfrenté finalmente a Freezer. Había soñado toda mi vida con ese momento, con el día en que al fin me liberaría de ese tirano. Pero cuando estuve frente a él, cuando me di cuenta de su verdadero poder, comprendí que toda mi fuerza no era suficiente. Me vi impotente, destrozado. Freezer no solo destruyó mi cuerpo, aplastó mi alma. En ese instante, el odio que había sido mi compañero de toda la vida me dejó vacío y sin esperanza. Y entonces sucedió algo que jamás imaginé. Fue Kakaroto quien se enfrentó a Freezer y despertó la leyenda del Super Saiyajin. En ese momento, todo lo que había creído sobre el poder y el honor se hizo añicos. El guerrero de clase baja, aquel que yo había despreciado, se había convertido en lo que yo había soñado ser. Esa imagen quedó grabada en mi mente y me torturó durante años. No solo era una derrota, era la prueba de que mi odio, mi orgullo y mi ambición desmedida me habían llevado por un camino vacío. Cuando regresé a la Tierra, algo en mí comenzó a cambiar. Ya no peleaba solo por orgullo o por venganza. Sin darme cuenta, había empezado a valorar a las personas a mi alrededor, a encontrar un propósito más allá del poder. Fue en ese momento que conocí a Bulma, y la conexión con ella y la llegada de Trunks comenzaron a suavizar las sombras en mi corazón. El guerrero solitario y despiadado empezó a encontrar valor en el amor, aunque me costaba admitirlo. Mi vida tomó un rumbo diferente, pero el orgullo seguía ahí, latente, esperando una oportunidad para volver a imponerse. Aún así, en mi corazón sabía que necesitaba cambiar para poder encontrar paz. Empezaba a entender que el poder verdadero no estaba en derrotar a todos los que se interpusieran en mi camino, sino en proteger y en crecer junto a otros. El odio que una vez alimentó mi espíritu guerrero comenzó a transformarse en algo más noble, algo que no comprendía del todo, pero que sabía que tenía que explorar.
Mi rivalidad con Kakaroto seguía, pero ya no era solo una lucha por el título de el más fuerte. Ahora era una lucha por superarme a mí mismo, por descubrir hasta dónde podía llegar sin dejarme consumir por la oscuridad de mi pasado. Y aunque aún no lo aceptaba completamente, una chispa de redención empezaba a encenderse dentro de mí. El orgullo es una sombra que se niega a desaparecer. Aunque había empezado a experimentar algo parecido a la paz en la tierra, aunque había conocido el amor y la familia, aún sentía una lucha en mi interior. Una lucha entre el guerrero despiadado que había sido y el hombre que estaba intentando ser. Y esa sombra se hizo más intensa cuando, una vez más, me encontré ante la oportunidad de superar a Kakaroto. Mi deseo de ser el más fuerte, de vencerlo a toda costa, renació con una intensidad que me hizo cuestionar todo lo que había avanzado. La oportunidad se presentó cuando Babidi, un hechicero oscuro, intentó controlar mi mente. En ese momento me enfrenté a la tentación más peligrosa de mi vida. Sabía que aceptar la influencia de Babidi significaba volver a abrazar esa parte de mí que había intentado dejar atrás. Significaba renunciar a todo lo que había construido en la tierra, a mi familia, a mi honor renovado. Pero el deseo de ser el mejor, de volver a sentir el poder sin límites, era demasiado fuerte. Así que, por primera vez en mucho tiempo, elegí la oscuridad. Permití que Babidi despertara al Majin Vegeta, un Vegeta consumido por el orgullo y el deseo de destrucción. Todo en mi interior ardía de poder y resentimiento. El Majin Vegeta era un reflejo del guerrero que alguna vez fui. Alguien que solo quería probar que no necesitaba a nadie más, que el poder absoluto era su único propósito. Fue entonces cuando reté a Kakaroto una última vez en un combate donde no solo estaba en juego nuestra rivalidad, sino mi propia alma. Cada golpe que le lanzaba era un intento desesperado de recuperar lo que creía que me pertenecía. Y aunque mi fuerza era inmensa, algo dentro de mí no dejaba de cuestionar esa decisión. Me di cuenta, en medio de esa lucha, que la satisfacción que esperaba no llegaba. No sentía la grandeza que había imaginado. En cambio, una extraña sensación de vacío empezó a llenar mi corazón. Me estaba dando cuenta de que el poder basado en el odio no me completaba, solo me consumía. Finalmente, ese momento de claridad me llevó a hacer algo que jamás pensé que haría: sacrificarme. Cuando comprendí que la verdadera amenaza no era Kakaroto, sino el monstruo Majin Buu, me di cuenta de lo que realmente importaba. Mi orgullo se derrumbó ante el pensamiento de Bulma y Trunks, de la gente que dependía de mí. Sabía que si tenía alguna esperanza de redención, debía hacer lo impensable. Con determinación, dejé atrás mi odio, mi ambición, y me dispuse a entregar todo lo que era para proteger a quienes amaba. Ese sacrificio fue el acto más puro de mi vida. Un momento en el que dejé de lado mi título, mi poder y mi orgullo, y luché por algo más grande que yo mismo. Al abrazar a Trunks por última vez y mirarlo a los ojos, sentí una paz que jamás había conocido. Supe que aunque no regresara, ese acto me liberaría. En ese instante, Majin Vegeta dejó de existir y en su lugar emergió un guerrero con un propósito nuevo. La explosión de mi sacrificio no fue suficiente para destruir a Majin Buu, pero lo que sí logró fue transformar a Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, en alguien digno del respeto y del amor de los suyos. Aquel sacrificio fue mi primer paso hacia la redención, un acto que me liberó del peso de mi pasado y me enseñó que el verdadero poder radica en proteger, no en dominar. Después de mi sacrificio, algo profundo cambió en mí. Ya no era el mismo guerrero cegado por el orgullo y la ambición desmedida. Había experimentado la liberación que trae el sacrificio, la paz que surge de luchar por algo más grande que uno mismo. Aunque regresé a la vida por medio de las esferas del dragón, mi propósito ya no era el de antes. Me encontraba en un nuevo camino, uno que no estaba impulsado por la sed de poder, sino por la fuerza de proteger a quienes amaba. Había comprendido que el verdadero honor no radicaba en la supremacía, sino en el amor y el respeto que podía dar a mi familia y a mis amigos. Con esta transformación en mi corazón, llegué al torneo del poder.
Sabía que esta era mi oportunidad para luchar, no solo por el universo 7, sino para demostrar cuánto había cambiado. Cada batalla en ese torneo fue una prueba de mi nuevo propósito. Ya no peleaba para probar mi superioridad, peleaba para proteger la existencia misma de mi universo, mi familia y mi legado. Y fue ahí, en medio de la arena, donde pude ver a Kakaroto como nunca antes lo había visto. No como un enemigo, sino como un aliado, alguien que había sido parte fundamental en mi transformación. En cada combate, me di cuenta de que no éramos tan diferentes. Ambos compartíamos un destino, una responsabilidad que nos empujaba a superarnos constantemente. Una de las experiencias más significativas de ese torneo fue cuando decidí entrenar y apoyar a Kaba, un joven Saiyajin del universo 6. Por primera vez me convertí en mentor, guiando a alguien más hacia su propio camino de crecimiento. En Kaba vi una versión más joven de mí mismo, alguien con potencial y ambición, pero también con el deseo de ser algo más grande. Le enseñé a luchar, le transmití el orgullo de nuestra raza, pero más que nada le mostré que el honor Saiyajin podía ir más allá de la violencia. Supe en ese momento que yo mismo había cambiado profundamente y que mi nuevo rol era ser un ejemplo de lo que significa luchar con propósito y con honor verdadero. Con cada batalla, con cada momento en que luché al lado de Kakaroto, pude aceptar algo que antes me resultaba imposible: la paz. Acepté que ya no era necesario superar a todos, que el verdadero desafío era seguir creciendo y aprender a superar mis propios límites, no los de los demás. En la batalla final del torneo, cuando todo estaba en juego, luché con cada gramo de mi poder, no por el título de el más fuerte, sino por algo mucho más valioso: la supervivencia de todo lo que amo. Y al final, aunque no fui el último en pie, pude mirar a mi familia y a mí mismo con orgullo, sabiendo que había luchado por algo que realmente importaba. Hoy me levanto cada día con un propósito claro. Ya no soy el Vegeta que solo busca el poder por el poder. Soy un príncipe, pero no solo por mi título. Soy un padre, un guerrero y un protector. Y si mi vida tiene un significado, es este: luchar no para dominar, sino para cuidar de quienes amo y seguir creciendo, siempre más allá de mis propios límites. Este es el verdadero orgullo Saiyajin, uno que no se basa en el odio o en la rivalidad, sino en el honor, la familia y la paz interior que he logrado encontrar. Yo soy Vegeta y esta es mi historia. La historia de un príncipe que dejó atrás la oscuridad y encontró la verdadera grandeza en el amor y la redención. Gracias por acompañarme en esta historia de lucha, honor y redención. Si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte a Motivación Set para más contenido que despierte tu fuerza interior. No olvides dejar tu like, compartir y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. ¡Nos vemos en la próxima batalla!